Mis manos temblaban al ver el resultado del test de embarazo. No podía creerlo, así que lo revisé una y otra vez. El resultado no cambiaba. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de sorpresa y ansiedad me invadía. Llevábamos casados 3 años y siempre pensé que algún día quedaríamos embarazados, pero cuando llegó ese momento, no sentí la alegría que esperaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se lo diría a mi marido? Sin darme cuenta, tomé el móvil en mis manos. Cuando él llegó a casa, reuní el valor para contarle. Parece que estoy embarazada. Él se quedó inmóvil un instante, luego abrió los ojos de par en par. ¿De verdad, en serio? Su expresión era de incredulidad, pero de inmediato una sonrisa enorme iluminó su rostro. Saltó casi de la emoción y tomó mi mano con fuerza. Esto es increíble. Gracias. Su voz estaba llena de alegría, como si hubiera ganado la lotería. Esa exageración me sorprendió un poco. ¿Ya lo confirmaste en el hospital? No, solo el test, pero iré mañana. No te preocupes, todo estará bien. Yo estaré contigo. Su cara radiante parecía a punto de llorar. Al verlo así, sentí un pinchazo en el pecho. Debería alegrarme, pero mi corazón estaba extraño. Él siguió inquieto todo el día, enviándome mensajes preguntando si necesitaba algo o cómo me sentía. Claro, tener un bebé es algo especial, pero yo quería seguir con mi vida normal. No lograba asumir lo de ser madre, solo dejaba que el tiempo pasara. Desde ese día, mi marido empezó a querer ser el esposo perfecto. No te preocupes por nada, yo haré la casa. Descansa. Al principio me alegró, porque estaba cansada y sin apetito. Pero poco a poco su preocupación se volvió agobiante. No toques los platos, siéntate. ¿Bebes suficiente agua? Mira, compré bebida isotónica. ¿No tienes frío? ¿Quieres comer algo? Sentía que su cuidado era una carga. Él no se daba cuenta de lo cansada que estaba. ¿Realmente pensaba en mí o solo estaba contento con el embarazo? Todo lo que hacía me molestaba. Cuando intentaba hacer algo, me interrumpía diciendo déjalo, yo lo haré. Si intentaba ayudar en casa, me decía que no debía esforzarme. Esa atención excesiva me agotaba. Su preocupación se convirtió en estrés. ¿Quieres descansar un poco? No, estoy bien. No insistas, yo me encargo. Le respondí alzando la voz sin querer. Él me miró sorprendido, luego sonrió incómodo. Vale, pero no te esfuerces demasiado. Pero nada cambió. Me sentía atrapada en ese papel de embarazada, mientras él no veía quién era yo realmente. Una barrera invisible crecía entre nosotros. Sus palabras y actos empezaban a parecer falsos. ¿Sería que no compartíamos valores? Entonces, empecé a hablar más con mi jefe en el trabajo. ¿Cómo te sientes? Bien, aunque a veces me cuesta estar mucho tiempo de pie. No te esfuerces demasiado. Si tienes problemas, dímelo. Su tono era calmado, respetaba mi decisión de seguir trabajando. No me trataba solo como a una embarazada, sino como a una mujer. Me traía detalles con discreción, sin presionarme. Poco a poco, el tiempo con él se volvió más agradable que estar en casa. Cada vez que veía a mi marido suspiraba, pero al escuchar la voz de mi jefe mi ánimo mejoraba. Pensaba que con él podría ser yo misma. Empezamos a hablar por mensajes, al principio solo de trabajo. Hoy fue duro, ¿estás bien? Gracias, un poco cansada. No te esfuerces demasiado, siempre haces demasiado. Sus palabras me llegaban al alma, muy distintas a las de mi marido. Luego las conversaciones se hicieron más personales. No me llevo bien con mi esposa. Vaya, qué pena. Con alguien como tú, la vida sería más fácil. Me sorprendió, pero no me molestó. Contigo me siento tranquila. Aunque era en tono de broma, me gustaba escucharlo. Mi marido me veía solo como una embarazada, pero él me trataba como mujer. Así, los mensajes se volvieron parte de mi día. Me encantaría haberte elegido a ti. Tu esposa y yo no congeniamos nada. Cada vez me sentía más atraída.
Al principio solo compartíamos quejas, pero pronto esperé con ansia sus mensajes. Cuando llegaba mi marido a casa, suspiraba, pero al hablar con mi jefe sonreía de verdad. Un día me invitó a salir. Dudé, pero acepté. Vale. No imaginé que sería un punto sin retorno. Solo quería sentir su cariño. Pero sin darme cuenta, terminé en una habitación de hotel con él. De vuelta a casa, no sentía culpa ni arrepentimiento. Más bien, una paz que no tenía con mi marido. Pensé que mientras no se descubriera, todo estaría bien. Ya había cruzado la línea. Mientras mi marido descansaba en el salón, casi me descubrió mirando el móvil. Rápidamente lo escondí, pero él notó el movimiento. ¿Qué miras? Nada importante. Su mirada se volvió aguda por un segundo, pero no dije nada. Cada vez hablábamos menos, y mi presencia en casa se desvanecía. Pensaba en mi jefe, no en mi marido. ¿Cómo estás hoy? No te esfuerces. Quiero que podamos vernos sin miedo. Mi marido me veía como esposa, pero él me veía como mujer. Cuando mi barriga creció, tuve que dejar el trabajo. Pero aún buscaba momentos para verlo. Quería verte antes de irme. Él me abrazaba feliz. Cuando nazca el bebé, cásate conmigo. Acepté sin dudar. No pensé en mi marido. Un día noté que su mirada era fría. Su preocupación exagerada desapareció. Durante las comidas y la televisión, me miraba fijamente. ¿Sería que sabía todo? Mi corazón latía con fuerza. Ya no podía soltar el móvil, mis mensajes con él eran un secreto. Una vez, mi marido intentó tomar mi móvil. Déjame, que se está quedando sin batería. No, tengo cosas importantes. Él no insistió, pero su expresión me inquietó. Me miraba con ojos extraños. Antes me cuidaba, ahora no decía nada. Sentí miedo. ¿Está haciendo frío conmigo?, le pregunté con tono ligero. Me miró fijamente y respondió tranquilo, tú también. Sentí que me había descubierto. ¿Qué quería decir? No dijo más. Intenté sonreír, pero mis manos sudaban. Los días pasaban y empezó el parto. Corrí al hospital. Las contracciones eran intensas, casi perdía la conciencia. Resistía porque sabía que al nacer, todo cambiaría. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, miré al techo sin fuerzas. La matrona me felicitó, y vi a mi marido llorando junto a la cuna. Gracias. Has sido fuerte. Sonreí, pero sin sentir nada. Todo empezaba ahora. Frente a la puerta del hospital, mi marido abrió la puerta del coche. Con el bebé en brazos, subí lentamente. Él arrancó y el silencio llenó el coche. Había ensayado en mi mente qué decir. No puedo seguir contigo. Él apretó el volante y sacó un mechón de mi cabello. Firma el divorcio. Paró en un semáforo y me miró. Ya decidí. Después del bebé, esto tiene que acabar. No podemos seguir juntos. ¿He hecho algo mal? No es eso. No te amo. Debería haberme dado cuenta antes. Lo siento. Hablé con voz fría, sin excusas. Quería terminar rápido. Él guardó silencio, pero luego dijo algo inesperado. Vamos a tu casa a hablar con tus padres. Me quedé paralizada. ¿Por qué? Es lógico. Tienen que saber por qué quieres divorciarte. No tienen que involucrarse. Esto es entre nosotros. Elevé la voz. No esperaba esto. Quería un final tranquilo. No hay elección. Vamos a tu casa. Giró el volante sin decir más. Espera, no quiero ir. Grité, pero no me escuchó. Aceleró. Sentí sudor frío y nervios. Cuando llegamos, él paró frente a su casa. ¿Por qué aquí?, pregunté nerviosa. Dejo al bebé con mi madre. No podemos arrastrar al niño en esto. Me quedé sin palabras. Él fue a la parte trasera y cogió al bebé dormido. Intenté alcanzarlo,
pero él entró solo. Tocó el timbre. Su madre abrió. Bienvenida. Felicidades por el bebé. Ella sonrió, pero sus ojos parecían saber algo. Cuídame al bebé un rato, dijo mi marido con calma. Luego te explicaré. Su madre asintió y me miró con preocupación. Yo bajé la cabeza, sin poder decir nada. Mi marido se despidió y volvió al coche. Ahora vamos a tu casa. Sus palabras eran cuchillos en el pecho. El coche paró frente a mis padres. Baja. Me quedé inmóvil, apretando el cinturón. No voy. Sí vas. Tienes que explicarles. ¿Por qué ellos? Esto es entre nosotros. No es así. Mis padres tienen que saber la verdad. Suspiró con fastidio y sacó el móvil. Llamaré para que vengan aquí. Intenté detenerlo, pero no me escuchó. Baja. No tenía opción. Temblando, salí y caminé hacia la puerta. Llamé al timbre. Mi madre abrió. ¿Qué pasa? Tengo que hablar. Mi marido entró y me empujó adentro. En el salón, mi padre leía el periódico. ¿Qué pasa?, preguntó. Él respiró hondo y habló. Su hija me ha sido infiel. El aire se congeló. Mi madre abrió los ojos y mi padre dejó el periódico. ¿Qué dices? Tengo pruebas. Sacó el móvil y mostró mensajes, videos, conversaciones con mi jefe. Mi madre palideció y empezó a temblar. No es verdad. Grité y traté de arrebatarle el móvil, pero me esquivó. ¿Es una broma? Desde hace meses te seguí con un detective. Su voz era fría. Mi madre lloraba sentada. ¿Qué haces? Mi padre cortó el silencio. Eres un deshonor. Me abofeteó. No eres mi hija. Su rostro rojo de rabia me hizo caer. Las lágrimas brotaron. Mi madre sollozaba y mi marido me miraba con dureza. Las palabras de mi padre me atravesaron el corazón. Luego, él me agarró del brazo. Ahora vamos con tu jefe. ¿Por qué? Para hablar con el hombre que realmente amas. Intenté resistirme. Basta. No tiene nada que ver. Sí que lo tiene. Es a él a quien te pidió matrimonio. Me arrastró al coche. En el camino, el silencio era insoportable. Mi mente buscaba excusas, pero no encontraba. Al llegar a su casa, toqué el timbre. Su esposa abrió, sorprendida. ¿Eres tú? Mi marido la miró y dijo, tu marido me engañó con mi esposa. Su rostro cambió. Intenté hablar, pero no pude. Él sacó el móvil y mostró las evidencias. Su mujer temblaba. No puede ser. Intentó explicar, pero le abofeteó. ¿Cómo pudiste, toda esta infidelidad? Ella me miraba furiosa. No es así. Pero la rabia la dominaba. En ese momento, él llegó. El ambiente se volvió tenso. Él se quedó paralizado. Mi marido habló, ya le conté todo. Su rostro palideció. ¿Qué? La esposa me mostró el móvil. Explícate. Él se arrodilló, llorando. Lo siento, pero yo estaba enamorado. Ella abrió los ojos. Él me miró y dijo, pensaba dejarla por ti. Su esposa se quedó sin aliento. Mi marido lo miró con frialdad. Muy bien. Vivan juntos. Pero pagarás la manutención. Él tembló. ¿Qué? La esposa apretó el móvil. ¿Y el niño? No lo perdonaré. Lo contaré a su trabajo. Él cambió de color. Espera, no. Abusaste de tu posición para engañar a la esposa de tu subordinada. He trabajado duro para llegar aquí. No puedo perderlo todo. Su voz temblaba, pero ella no cedía. Mañana lo sabrá la empresa. Yo me quedé paralizada. No era esto lo que quería. Quería seguir trabajando, ser feliz con él, sin problemas.
pero ahora todo se derrumbaba. Él siguió: ¿cuánto será la manutención? La esposa controlaba el móvil y dijo con calma: más de 2 millones de euros, contando ambos. Él se puso blanco. No puedo pagar eso. Su voz se volvió furiosa. No puedo más. Entonces dijo algo impactante. No puedo vivir contigo. Separémonos. Mi mente se quedó en blanco. ¿No íbamos a vivir juntos? Nunca pensé que esto saldría a la luz. Se revolvió el pelo y gritó con ojos enrojecidos. No puedo pagar esa deuda. Mi vida se acaba. Perderé el trabajo. Ni siquiera puedo cuidarme a mí mismo. Pero contigo no hay futuro. Sin mirar atrás, abrió la puerta y salió corriendo. Quedamos yo, su esposa enfadada y mi marido. No podía más. Me desplomé frente a la puerta. Sentí que ni siquiera merecía estar ahí. Tenía que huir. Las piernas me temblaban, las lágrimas no paraban. Pero prefería eso a quedarme. Entonces, la voz de mi marido resonó detrás. ¿A dónde vas? Salté asustada. Me miraba con frialdad. Prepararé el divorcio y la cuenta. Cuando esté listo, te llamaré. Contesta el teléfono. Sentí un frío en la espalda. Pero no me di la vuelta, seguí caminando. No sabía a dónde ir. Solo podía pensar en mi casa. Crucé 3 o 4 barrios y llegué. Llamé al timbre. Nada. Volví a tocar. Mamá, papá, por favor, escuchadme. Golpeé la puerta temblando. Déjame entrar. Finalmente alguien se movió dentro. La voz de mamá sonó baja. Vete. Luego papá. ¿Qué haces aquí? ¿Olvidaste lo que hiciste? Temblaba de miedo. Perdóname. Quiero empezar de nuevo. ¿Empezar? Ya no eres nuestra hija. Papá habló frío como el hielo. Nos has abandonado. No quiero que te veamos más. Vete. La voz de mamá estaba quebrada. Me derrumbé. Perdóname, perdóname. Pero la puerta no se abrió. La luz se apagó y quedé sola en la oscuridad. Pensé que volvería a casa, pero no tenía lugar. Lloré sin consuelo. Salí y caminé sin rumbo. No tenía dónde ir. Él me había dejado. Ni mi marido, ni mi familia, ni el hombre que amaba. Nadie me necesitaba. La noche era fría y solitaria. Fui a un parque y me senté en un banco, abrazando mis rodillas. El silencio era abrumador. Al día siguiente, gastando lo poco que quedaba, empecé a dormir en un cibercafé. En una pequeña cabina, miraba al techo sin entender cómo había llegado allí. Sentía que ya no podía más. Pasaron días. El dinero se acababa y mi cuerpo estaba al límite. Entonces, el móvil sonó. Era un mensaje de mi exmarido. El divorcio y la cuenta están listos. No huyas. Tenemos que hablar. Empecé a temblar. Supe que había perdido el trabajo. Su esposa había mostrado las pruebas en su empresa. La infidelidad había arruinado su carrera. También me iban a despedir. Él estaba arruinado, yo destruida. ¿Para qué había llegado tan lejos? Había dejado todo por él, y él me había descartado. Incluso mi marido me había abandonado. Quedé paralizada, sin palabras. Ese día el divorcio fue oficial. Sin juicio, acepté la demanda. Yo también estaba endeudada con más de 2 millones. La manutención y la pensión por años. La vida que conocía, sostenida por el sueldo de mi marido, se había esfumado. Sin casa, me mudé a un piso viejo y barato. Un tatami y poco más. Sin ahorros, la economía era un desastre. Solo podía trabajar sin parar. ¿Podría sobrevivir? No había tiempo para desesperar. No ganaba suficiente solo con el trabajo nocturno, así que también buscaba trabajos eventuales. Todo el día trabajando sin descanso. No podía escoger.
El trabajo era duro, atención al público y estar de pie todo el día. Mis pies estaban hinchados, mis manos y piel envejecían. El sueldo se iba en la deuda. ¿Por qué me había quedado sola? ¿Quién me necesitaba? Ni mi familia, ni el bebé, ni el hombre que amaba. ¿Yo quería esta vida? La rutina era un límite. Trabajaba en varios empleos y me quedaba casi sin nada para sobrevivir. Muchas veces pasaba el día con un simple bocadillo. Sin dormir, sin descanso, mi cuerpo se rompía. Una noche, en mi oscuro apartamento, miraba el techo. Ya no puedo. Tomé el móvil con manos temblorosas. Mi última esperanza, mi exmarido. Marqué su número. El tono sonaba. Contesta, por favor. Tras varios timbrazos, respondió. Su voz sonó lejana. Hola. Se me quebró la garganta. No puedo más. Perdóname. Quiero vivir con nuestro hijo. Por favor. Las lágrimas caían. Pero su respuesta fue fría. Idiota, ya es tarde. Colgó. Llamé otra vez, pero no respondió. Se fue la fuerza. Me desplomé en el suelo, con el móvil en la mano. Grité sin consuelo. Lloré en la oscuridad, con el corazón roto. Había perdido todo por mi propia decisión. Ya no tenía a dónde volver. Nunca imaginé que un simple test de embarazo cambiaría mi vida de esta forma tan radical. Hola, me llamo Laura, tengo 30 años, y hace apenas unos meses recibí una noticia que, en teoría, debería haber sido la más feliz de mi vida. Sin embargo, ese instante se convirtió en el inicio de una tormenta que me arrastraría a un abismo del que aún no sé si podré salir. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sentí la alegría que esperaba. Mi marido, Diego, reaccionó con una emoción desbordante, como si hubiéramos ganado la lotería. Me abrazaba, me decía cuánto me amaba, que todo iba a estar bien, y que él estaría siempre a mi lado. Pero yo, en silencio, sentía una mezcla de miedo, confusión y una extraña distancia emocional que no lograba comprender. Diego empezó a cambiar al instante. De ser un hombre relajado y despreocupado, pasó a ser un esposo perfecto, atento hasta el extremo. Quería hacer todo por mí, la compra, las tareas del hogar, incluso me prohibía levantarme para cualquier cosa. Al principio, agradecí su apoyo, porque me sentía débil y cansada, pero pronto ese cuidado se volvió asfixiante. Cada gesto suyo parecía más una obligación que un acto de amor sincero. No te preocupes por nada, Laura, yo lo hago todo. Tú solo descansa. Me decía con una sonrisa forzada mientras me empujaba a sentarme en el sofá, como si mi cuerpo frágil fuera un objeto delicado que debía proteger a toda costa. Pero esa protección se convirtió en una jaula invisible. Mi voz, mis deseos, mis pensamientos, poco a poco fueron quedando relegados a un segundo plano frente a ese papel de embarazada frágil que Diego me imponía sin preguntarme. Sentía que perdía mi identidad. En el trabajo, todo cambió también. Mi jefe, Joaquín, un hombre maduro, tranquilo y respetuoso, comenzó a interesarse por mi estado sin presionarme ni juzgarme. A diferencia de Diego, Joaquín me trataba como a una mujer completa, no solo como a la embarazada. Sus detalles eran delicados y discretos, un café cuando estaba cansada, un mensaje amable al final del día, una conversación pausada sobre cómo seguía todo sin exigir respuestas inmediatas. Poco a poco, esas pequeñas atenciones de Joaquín se convirtieron en el refugio donde podía ser yo misma, sin máscaras ni obligaciones. Las diferencias con mi marido eran abismales. Diego solo veía mi embarazo, mientras que Joaquín veía a Laura, la mujer que soñaba con ser madre, pero también con vivir, sentir y decidir. Los mensajes con Joaquín empezaron siendo profesionales, pero se tornaron personales. Me contaba sus problemas con su esposa, sus dudas, y yo sentía que con él podía hablar sin temor, sin sentirme juzgada. Cuando me decía que preferiría estar conmigo, aunque fuera una broma, sentía que esas palabras despertaban algo dormido en mí, la esperanza de ser amada y comprendida, no solo cuidada. Una noche, cuando Diego me invitó a salir, acepté con dudas y miedo. Quería probar ese sentimiento de libertad y cariño que sentía con Joaquín,
aunque sabía que podía ser un error. No imaginaba que aquella cita sería el punto de no retorno. Solo quería sentir su cariño, su cercanía. Pero al final de la noche, sin apenas darme cuenta, estaba en una habitación de hotel con él. No sentí culpa, ni remordimiento, ni miedo. Solo una paz desconocida que contrastaba con la tensión y el vacío que me provocaba Diego. Sentí que había cruzado una línea invisible, que ya nada sería igual, y que, quizás, había encontrado una parte de mí que había perdido hace tiempo. Esa noche, mientras volvía a casa, mi mente se debatía entre la culpa y una extraña satisfacción. Sabía que, si Diego lo descubría, nada podría volver a ser igual. Pero en mi interior, sentía que estaba despertando de un sueño largo y doloroso. Cuando él estaba en el salón y yo casi lo descubría mirando el móvil, sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Qué veía? ¿Qué sabía? Su mirada se volvió intensa, inquisitiva, pero no dijo nada. En ese momento comprendí que mi vida había entrado en un terreno peligroso, donde cada palabra, cada gesto, podía desatar una tormenta que no podría controlar. La distancia entre Diego y yo crecía día a día. Ya no éramos pareja, éramos dos extraños que compartían un espacio, pero no una vida. Él me veía como un cuerpo que llevaba a su hijo, y yo veía en Joaquín una oportunidad para recuperar mi esencia perdida. Cada vez que leía sus mensajes, sentía que mi alma se aligeraba, mientras que la presencia de Diego en casa me oprimía el pecho. ¿Sería posible que, después de todo, pudiera elegir mi felicidad, aunque eso significara renunciar a todo lo que había conocido? ¿O estaba condenada a vivir atrapada en una vida que no quería? Con el corazón dividido, me preparé para enfrentar lo que el destino tuviera preparado para mí. Sabía que la historia apenas comenzaba, y que las decisiones que tomaría cambiarían para siempre mi camino. Aquella sensación de vacío y confusión no desapareció con el paso de los días, por el contrario, fue empeorando. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y aquel embarazo que debía ser la alegría más grande se convirtió en el germen de una crisis que no supe cómo manejar. Mientras Diego se mostraba cada vez más obsesionado con el cuidado de mi cuerpo, yo solo deseaba recuperar la libertad que parecía escapárseme entre los dedos. Desde que supe que estaba embarazada, la relación con Diego cambió radicalmente. Su actitud pasó de ser cariñosa y espontánea a convertirse en una vigilancia constante, casi asfixiante. No me dejaba ni levantarme para nada, me repetía que debía cuidar al bebé, que no podía arriesgarme. Sin embargo, esa sobreprotección no era amor, sentía que era una forma de control disfrazada de preocupación. Mientras él se empeñaba en que yo fuera una madre perfecta, yo me sentía atrapada en un rol que no elegí y que me hacía sentir invisible. Intentaba explicarle que necesitaba espacio para mí, para pensar, para decidir, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Por tu bien, no quiero que te pase nada, solo quiero protegerte. Cada palabra suya era una cadena más en esa jaula invisible. En el trabajo, la distancia con Diego se acentuaba, pero por suerte encontré un alivio inesperado en Joaquín, mi jefe. Su manera de acercarse a mí era distinta, sin imposiciones, sin juicios, respetando mi ritmo y mis decisiones. No me decía lo que debía hacer, no me obligaba a ser alguien que no soy. Simplemente estaba ahí, ofreciéndome su apoyo y comprensión. Las conversaciones con Joaquín se volvieron frecuentes y cada vez más personales. Él me contaba sus problemas matrimoniales con una sinceridad que me sorprendía y, sin darme cuenta, empecé a confiar en él más que en nadie. Su presencia era un bálsamo en medio del caos que se estaba apoderando de mi vida. Cuando me invitó a salir, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría permitirme ser feliz? ¿Sería capaz de romper con lo que hasta entonces había sido mi vida? La noche que pasamos juntos en ese hotel fue un punto de inflexión. No hubo arrepentimiento ni culpa, solo una sensación de paz y verdad que nunca había experimentado con Diego. Pero esa noche marcó el inicio de un secreto que debía guardar con cuidado. Sabía que, si Diego se enteraba, nada volvería a ser igual. Y, poco a poco, empecé a darme cuenta de que él sospechaba algo. Su mirada se volvía más fría, sus preguntas más indirectas, y yo me encontraba cada vez más atrapada en un juego peligroso. El embarazo avanzaba, y con él, mi desconexión emocional de Diego.
Él seguía empeñado en controlar cada detalle de mi vida, mientras yo buscaba en Joaquín la calidez y la comprensión que me faltaban en casa. Aunque sabía que estaba caminando por un terreno riesgoso, no podía evitar sentir que, con él, podía ser realmente yo misma. Sin embargo, la realidad no tardaría en golpearnos a todos. La mentira, por más bien escondida que esté, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y aquella grieta estaba a punto de abrirse de par en par, arrastrándonos a un torbellino de secretos, traiciones y decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mirando atrás, sé que ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Pero en ese instante, aún no podía imaginar hasta qué punto la verdad nos alcanzaría, ni las consecuencias devastadoras que tendría para mí, para Diego, para Joaquín y para el bebé que estaba por nacer. El destino, implacable, estaba escribiendo un capítulo oscuro y doloroso en mi historia, y yo estaba atrapada en medio de él, sin saber si lograría salir con vida. La noticia de mi embarazo fue el detonante que abrió la caja de Pandora en mi vida, aunque en ese momento apenas podía imaginarlo. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y ahora que lo recuerdo, aquel instante en la clínica cuando sostuve aquel test en mis manos fue el comienzo de un camino incierto y doloroso. Recuerdo perfectamente cómo temblaban mis dedos al mirar el resultado. Un sí claro, incontestable. A pesar de haberlo esperado durante años, la sorpresa y la ansiedad me invadieron. No sabía cómo contarle a Diego que, aunque él se mostraba entusiasmado, yo sentía miedo y confusión. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si nuestra relación no soportaba este cambio? Cuando llegué a casa y se lo dije, su reacción fue desbordante, saltos de alegría, abrazos, promesas de cuidarme para siempre. Pero yo sentía una distancia invisible entre nosotros, como si su emoción tapara un vacío en mi pecho. Él comenzó a ser un marido obsesivo con los detalles, la comida que debía comer, la temperatura del hogar, que no hiciera esfuerzos. Al principio me sentí cuidada, pero pronto esa preocupación se volvió una prisión. Cada día, Diego se convirtió en una sombra vigilante. No podía ni moverme sin que él me reprendiera o me detuviera. Deja que yo haga eso, no te esfuerces, si te pasa algo, no me lo perdonaría, repetía sin cesar. Yo solo quería recuperar un poco de autonomía, pero su amor parecía una trampa que me ahogaba. En casa, me vestía con ropa cómoda, pero él insistía en que me arreglara para sentirme bien. A veces elegía vestidos ceñidos que dejaban ver mi barriga y mis curvas, con tacones que me daban seguridad, pero él me decía que no era prudente. Los accesorios, un collar sencillo y unos pendientes discretos, eran mis pequeños actos de rebeldía para sentirme mujer y no solo la embarazada. Mientras tanto, en la oficina, el contraste era abismal. Joaquín, mi jefe, me trataba con respeto y delicadeza. No me presionaba ni me juzgaba. Sus mensajes eran cálidos, sus palabras un refugio en medio del caos. Me regalaba pequeños detalles, un café cuando más lo necesitaba, una sonrisa sincera que me hacía sentir viva. Fue inevitable que la relación con Joaquín se volviera más cercana. Compartíamos no solo el trabajo, sino también nuestras dudas, miedos y anhelos. Él me confesó que su matrimonio estaba en crisis, que no se sentía comprendido. Yo, a mi vez, le contaba mi sensación de soledad y miedo. En esos momentos, sentía que alguien me escuchaba de verdad. Cuando Joaquín me invitó a salir, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería capaz de romper con mi vida anterior y buscar un futuro diferente? La noche que pasamos juntos en ese hotel fue una experiencia que me liberó y me aterrorizó al mismo tiempo. No hubo palabras, solo miradas y gestos que decían lo que las palabras no podían. Al día siguiente, volví a casa sin arrepentimientos, pero con la certeza de que las cosas cambiarían para siempre. Diego seguía ajeno a lo que había ocurrido, aunque su mirada empezó a tornarse sospechosa. Cuando me sorprendió mirando el móvil, sentí que el peligro se acercaba. ¿Qué pensaba? ¿Qué sospechaba? La distancia entre nosotros aumentaba. Diego se mostraba cada vez más frío, menos comunicativo, y yo buscaba en Joaquín la calidez que me faltaba. Era un equilibrio frágil, un juego peligroso que sabía que podía estallar en cualquier momento. En medio de todo esto, el embarazo seguía su curso, y yo luchaba por mantener la calma, por encontrar un lugar donde sentirme segura y amada.
Pero sabía que la tormenta estaba cerca, y que pronto tendría que enfrentar la verdad que todos intentábamos ocultar. El destino me preparaba para un golpe inesperado que sacudiría mi mundo y pondría a prueba mi fuerza y mi capacidad para seguir adelante. Y aunque todavía no sabía cómo, sentía que debía prepararme para la batalla más dura de mi vida. El momento en que todo se derrumbó llegó sin aviso, como un terremoto inesperado que arrasa con todo a su paso. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y aún recuerdo con horror cómo mi vida cambió esa fatídica tarde en la que la verdad salió a la luz, dejando a su paso un caos que parecía imposible de controlar. Todo comenzó cuando Diego, con ese brillo extraño en los ojos, decidió que era hora de revelar lo que había descubierto. Yo sentía que la tensión en el aire era insoportable, pero no podía imaginar la tormenta que se desataría en cuestión de minutos. Nos dirigimos primero a casa de mis padres. El coche avanzaba en un silencio pesado, roto solo por mis pensamientos acelerados y el llanto dormido del bebé en mis brazos. Cuando llegamos, sentí un nudo en la garganta que parecía no querer desatarse. Diego abrió la puerta y me empujó dentro como si quisiera que mis padres escucharan cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Entramos en el salón, donde mi padre estaba leyendo el periódico y mi madre preparaba la merienda. Diego tomó aire con fuerza y comenzó a hablar con voz firme y fría. Vuestra hija me ha sido infiel. Las palabras cayeron como una bomba que hizo temblar las paredes. Mi madre abrió los ojos con incredulidad y mi padre dejó el periódico sobre la mesa con un gesto de sorpresa que rápidamente se tornó en ira. No digas tonterías, protestó mi madre, pero Diego sacó el móvil y comenzó a mostrarles las pruebas, mensajes de texto, grabaciones, fotos de aquella noche en el hotel. Mi mundo se vino abajo en segundos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies mientras veía las lágrimas en los ojos de mi madre y la expresión de decepción y rabia en la de mi padre. Intenté arrebatarle el móvil, grité que era mentira, pero Diego se apartó con facilidad y siguió mostrando las evidencias. ¿Esto qué es, una broma? ¿Desde cuándo me sigues? Su voz era cortante, como un cuchillo que cortaba cualquier posibilidad de defensa. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando desconsolada, mientras mi padre, rojo de ira, me abofeteó con fuerza. El dolor físico se mezcló con el emocional, y su voz resonó en la habitación: vergüenza debería darte. No eres mi hija. Esas palabras se clavaron en mi alma con la intensidad de 1000 puñales. Diego me agarró del brazo con fuerza y me dijo con voz fría: ahora vamos a hablar con el verdadero protagonista de esta historia. Intenté resistirme, suplicar que no lo hiciera, pero su determinación fue inquebrantable. Me arrastró hasta el coche y pusimos rumbo a la casa de Joaquín, mi jefe, el hombre con quien había compartido mis secretos y mi corazón. El trayecto fue un tormento. El silencio se hacía insoportable mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida, una forma de salvar lo que quedaba de mi vida. Pero sabía que no había escapatoria. La verdad nos había alcanzado a todos. Al llegar, toqué el timbre con las manos temblorosas. La puerta se abrió y apareció la mujer de Joaquín, con una expresión de sorpresa que pronto se tornó en desconcierto y luego en furia. Diego no dudó ni un segundo. Con voz firme y sin dejar espacio a las dudas, le dijo: tu marido me engañaba con mi esposa. La atmósfera se volvió densa y tensa en un instante. Intenté decir algo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Diego mostró las mismas pruebas que había enseñado a mis padres y vi cómo la mujer temblaba, incapaz de creer lo que veía. Intentó defender a su marido, pero la rabia la dominó y me dio una bofetada que me hizo tambalear. ¿Cómo pudiste? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto a mis espaldas? Su grito resonó como un eco de todas mis culpas y errores. En ese momento, la puerta se abrió y Joaquín entró en la escena. La tensión era palpable. Su rostro pálido y su mirada perdida hablaban más que 1000 palabras. Diego, con una frialdad que hasta entonces no había mostrado, le dijo que ya sabía todo. Joaquín se arrodilló, suplicando perdón, confesando que había estado enamorado de mí y que pensaba dejar a su esposa. Pero su arrepentimiento parecía vacío ante el huracán de furia y decepción que lo rodeaba. La mujer, con lágrimas y rabia, le recordó que debía asumir las consecuencias, que había arruinado no solo su matrimonio, sino también nuestras vidas. Y que la empresa donde trabajaba sería informada,
poniendo en riesgo su carrera y la mía. Sentí como el mundo se desplomaba a mi alrededor, mientras escuchaba las palabras de la esposa de Joaquín hablando de indemnizaciones millonarias y demandas. Todo lo que había construido parecía desvanecerse en un instante. Joaquín, desesperado, gritaba que no podía pagar esas cantidades, que su vida estaba arruinada. Y en ese momento pronunció las palabras que me helaron la sangre: no puedo vivir contigo. Separémonos. Mi mente se quedó en blanco, y mientras él se marchaba, yo me quedé sola en medio de la tormenta, con el corazón roto y un futuro incierto que me esperaba al otro lado de la puerta. Nunca imaginé que la felicidad y el dolor pudieran convivir en un mismo instante con tanta intensidad. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y después de que todo estallara, mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de pensamientos y emociones que no lograba controlar. Aquella escena en la casa de Joaquín, con su esposa furiosa y su confesión desgarradora, me dejó en un estado de shock del que aún no he podido despertar. Mientras él se marchaba, dejando atrás promesas rotas y una vida desmoronada, yo sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí? ¿Cómo podía haber permitido que todo esto sucediera? Pensé en Diego, en sus ojos llenos de decepción y rabia, en las palabras duras que me había dicho, en la bofetada de mi padre, en el llanto desesperado de mi madre. ¿Qué habría sido diferente si hubiera tomado otras decisiones? Si hubiera hablado antes, si hubiera sido más fuerte, si hubiera sabido decir no a tiempo. Me sentía atrapada en una red de culpas y remordimientos que me asfixiaban día y noche. Sin embargo, también había una parte de mí que, a pesar del dolor, buscaba entender qué era lo que realmente había fallado. ¿Era yo la única responsable? ¿Habíamos construido una relación basada en expectativas imposibles, en silencios y distancias? Mientras tanto, la realidad me golpeaba sin piedad. Tenía un bebé que cuidar, una deuda que pagar, una reputación destruida y un futuro incierto. La vida que había imaginado se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Y lo peor era que, en medio de todo ese caos, sentía que nadie realmente me apoyaba. Diego, que al principio parecía dispuesto a estar a mi lado, ahora me miraba con frialdad y distancia. Sus mensajes se volvieron escasos y fríos, y cada vez que intentaba acercarme, él me cerraba la puerta con palabras cortantes. Era como si, en lugar de ser mi compañero, se hubiera convertido en un juez implacable que solo veía mis errores. Pensé en cómo podría haber sido distinto si él hubiera intentado comprenderme, si hubiera visto más allá del embarazo y del engaño, si hubiera querido luchar juntos en lugar de hundirnos en el abismo. Pero esas eran preguntas sin respuesta, porque la realidad era que nuestro vínculo se había roto irremediablemente. Con cada día que pasaba, sentía como la soledad me envolvía más y más. Los familiares que antes me habían apoyado ahora me evitaban, mis amigos se alejaban y el mundo parecía cerrarse en torno a mí. Era como si hubiera dejado de existir para todos, como si mi historia se hubiera convertido en un secreto vergonzoso que nadie quería recordar. Pero en medio de esa oscuridad, también sentía una chispa de resistencia. Una pequeña voz interior que me decía que debía seguir adelante, que debía encontrar la fuerza para reconstruir mi vida, para ser madre y mujer, para no dejar que el pasado definiera mi futuro. Sabía que el camino sería duro, que tendría que enfrentar muchas batallas, que la lucha por la custodia, la deuda y la aceptación sería implacable. Pero también sabía que no podía rendirme, que debía encontrar dentro de mí misma la fuerza para sobrevivir, quizás algún día, para ser feliz de nuevo. Mientras me aferraba a esa esperanza frágil, me preguntaba qué habría sido de Joaquín, cuál sería su destino después de haber destruido tantas vidas, y si alguna vez entendería el daño que había causado. Y sobre todo, me preguntaba qué sería de mí, de mi bebé, y de la mujer que aún estaba por descubrir en medio de todo aquel desastre. El futuro era una página en blanco, y aunque el miedo y la incertidumbre me paralizaban, sabía que debía dar el primer paso para escribir una nueva historia. Una historia de lucha, de dolor, pero también de esperanza y, quizás, de redención. Nunca imaginé que la vida pudiera dar un giro tan inesperado y cruel, revelando secretos ocultos que cambiarían para siempre mi destino. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y justo cuando pensé que había tocado fondo, la realidad me sorprendió con una vuelta de tuerca que nadie vio venir. Después de aquella humillación en casa de mis padres y la confrontación con Joaquín y su esposa,
creí que lo peor había pasado. Pero Diego, con una calma inquietante, guardaba un as bajo la manga que desataría un nuevo infierno en mi vida. Una tarde, mientras sostenía al bebé en brazos, Diego me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Laura, hay algo que tienes que saber, dijo con voz baja, pero firme. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otro golpe me esperaba? Entonces, con una mirada fija, comenzó a contarme algo que jamás imaginé. Él había contratado un detective privado meses atrás, antes incluso de que supiéramos del embarazo. Tenía pruebas no solo de mi relación con Joaquín, sino también de otras cosas que yo desconocía, secretos que él había guardado en silencio, esperando el momento oportuno para usarlos en mi contra. Sentí que el aire me faltaba, que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Por qué no me había hablado antes? ¿Por qué guardar silencio y ahora usar aquello para lastimarme? Me preguntaba si alguna vez había confiado en mí de verdad o si todo había sido una fachada para atraparme. Pero la sorpresa no terminó ahí. Diego me confesó que esas pruebas incluían grabaciones, fotos y mensajes que podían destruir no solo mi reputación, sino también la de Joaquín y la suya propia. Era un juego peligroso, una batalla en la que ambos estábamos atrapados, con el futuro de nuestro hijo en juego. El silencio entre nosotros se volvió una guerra fría. A pesar del dolor y la traición, sentí que Diego buscaba una forma de controlar la situación, de mantener el poder en sus manos mientras yo me hundía en la desesperación. En esos días, la tensión en casa era insoportable. Cada palabra, cada gesto, parecía una amenaza velada. Vivíamos juntos, pero éramos dos extraños encerrados en una prisión invisible, con un bebé que no entendía nada de aquel conflicto. Mientras tanto, mis pensamientos se arremolinaban en una tormenta de dudas y miedos. ¿Sería posible reconstruir algo después de tanto daño? ¿Podría perdonar y ser perdonada? ¿O estábamos condenados a destruirnos para siempre? A medida que la verdad salía a la luz, también emergían las consecuencias legales y personales. Diego comenzó a preparar documentos, demandas y acuerdos de divorcio que amenazaban con convertir mi vida en un juicio interminable. Sentía que cada paso que daba me alejaba más de la mujer que siempre había sido. La mujer que soñaba con formar una familia, con ser amada y respetada. Ahora, solo quedaba Laura, una mujer rota, atrapada en una red de mentiras y traiciones. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de rebeldía comenzó a arder en mi corazón. No iba a dejar que me destruyeran sin luchar. Por mi hijo, por mí, debía encontrar la fuerza para enfrentar aquella tormenta y salir adelante, aunque el camino fuera incierto y peligroso. Así, con el peso de la verdad y la traición sobre mis hombros, me preparé para enfrentar la batalla más dura de mi vida. Una batalla que no solo definiría mi futuro, sino también el del pequeño que estaba por nacer, y que merecía un mundo mejor que aquel en el que yo me había perdido. Y mientras esa lucha comenzaba, sabía que nada sería igual. Que las máscaras caerían, que las heridas abrirían, y que la verdad, por dolorosa que fuera, sería la única luz que podía guiarme hacia la redención o la destrucción total. Nunca imaginé que la batalla que había comenzado con secretos y acusaciones se convertiría en una guerra abierta, donde cada palabra y cada gesto podían ser un golpe mortal. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y en medio de aquel caos, la vida me enseñó que no hay lugar para la inocencia cuando el amor se convierte en traición. Después de la confesión de Diego sobre el detective privado y las pruebas que había acumulado, la atmósfera en nuestra casa se volvió irrespirable. No éramos más que dos enemigos en un campo de batalla, con un bebé inocente en medio de la tormenta que nosotros mismos habíamos creado. Diego comenzó a preparar el divorcio con una frialdad que me helaba la sangre. Cada documento, cada firma, parecía un paso más hacia la destrucción definitiva de nuestra familia. La idea de compartir a nuestro hijo con él se volvió una pesadilla, una lucha constante por la custodia que me aterraba y me agotaba por igual. Pero lo más doloroso no eran los papeles ni las discusiones legales, sino la mirada de Diego, que había dejado de ser la de un esposo para convertirse en la de un juez implacable. Sus palabras ya no tenían amor ni compasión, solo reproches y condenas que me hacían sentir aún más sola y perdida. En medio de ese infierno, mi relación con Joaquín quedó completamente rota. Él, sumido en su propia crisis, se distanció y desapareció de mi vida,
dejando atrás promesas vacías y un vacío que parecía imposible de llenar. Me quedé sola, enfrentando un futuro oscuro y lleno de incertidumbre. Cada día era una lucha contra el miedo, la tristeza y la desesperación. Mi cuerpo estaba agotado por el embarazo y el estrés, mi mente no encontraba descanso y mi corazón se rompía en 1000 pedazos al pensar que había perdido todo lo que una vez había amado. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar. Fue en un momento de profunda reflexión cuando comprendí que, a pesar de todo, debía luchar por mí y por mi hijo. No podía permitir que la traición y la desilusión definieran mi vida. Decidí buscar ayuda, apoyo en personas que pudieran entender mi situación y acompañarme en este difícil camino. Empecé a asistir a grupos de apoyo para madres solteras y mujeres que, como yo, habían enfrentado el abandono y la traición. Allí encontré consuelo, fuerza y, sobre todo, la certeza de que no estaba sola. Mientras tanto, la batalla legal seguía su curso, y cada audiencia era una prueba más que debía superar. Diego presentaba pruebas y argumentos que me hacían sentir acorralada, pero yo me armaba de valor y respondía con la verdad de mi corazón, defendiendo mi derecho a ser madre y a construir un futuro digno para mi hijo. El proceso fue largo y doloroso, pero poco a poco comencé a recuperar mi voz y mi poder. Aprendí a decir no a la injusticia, a poner límites y a exigir respeto. Mi cuerpo, aunque cansado, resistía, y mi espíritu se fortalecía con cada paso que daba. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla no estaba solo en los tribunales, sino en mi interior. En aceptar mis errores, perdonarme a mí misma y encontrar la paz que necesitaba para seguir adelante. Porque solo desde esa paz podría ser la madre que mi hijo merecía. Y mientras enfrentaba todo eso, una pregunta persistente rondaba mi mente: ¿sería capaz de volver a amar y confiar en alguien después de tanto dolor? Esa era una herida abierta que aún no sabía cómo sanar, pero que, poco a poco, empezaba a reconocer como parte de mi nueva realidad. El camino era duro y lleno de incertidumbres, pero estaba decidida a recorrerlo. Porque en medio de la tormenta, había descubierto que la fuerza verdadera no está en evitar el dolor, sino en aprender a levantarse después de cada caída, con la mirada puesta en un futuro que aún podía ser mejor. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en un torbellino de emociones tan intensas y contradictorias, donde el dolor y la esperanza se mezclaban en cada paso que daba. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y en esta etapa de mi historia, la realidad alcanzó un punto álgido, llevándome al límite de mi resistencia física y emocional. Las jornadas se hicieron eternas, entre audiencias, papeles legales y noches sin dormir, cuidando a mi bebé con un cansancio que parecía no tener fin. Cada día, sentía como mi cuerpo se debilitaba, mis manos se agrietaban y mi piel perdía ese brillo que alguna vez tuve. Sin embargo, mi espíritu se negaba a rendirse. Trabajaba sin descanso, aceptando cualquier empleo que me permitiera pagar las deudas acumuladas y mantener un techo sobre nuestras cabezas. La vida me obligaba a convertirme en una mujer de acero, capaz de soportar golpes que antes me habrían derrumbado. Pero cada esfuerzo era solo para asegurar un futuro digno a mi pequeño. La soledad era mi única compañía. Los amigos se habían alejado, mi familia me había cerrado las puertas, y el hombre que una vez amé se había convertido en un recuerdo doloroso. A veces, al mirar al bebé dormido, sentía que esa pequeña vida era mi único motivo para seguir adelante. Pero el estrés y la fatiga comenzaron a pasar factura. Mi salud se resquebrajaba, y en más de una ocasión, me encontré llorando en un rincón oscuro de mi pequeño apartamento, preguntándome si realmente podría soportar todo aquello. La desesperación amenazaba con devorarme, pero una voz interior me recordaba que debía resistir. En medio de aquella tormenta, un mensaje inesperado apareció en mi móvil. Era de Joaquín. Sus palabras, aunque breves y vacilantes, contenían una disculpa y una propuesta para hablar. Mi corazón se aceleró, mezclando el deseo de cerrar heridas con el miedo a abrirlas de nuevo. Decidí responder, no sin dudas ni temor. Quería entender qué quedaba de aquel hombre que una vez fue mi refugio, y si era posible encontrar un camino hacia la reconciliación, aunque solo fuera para sanar las heridas del pasado. Nos encontramos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas y los juicios. Él estaba diferente, cansado y arrepentido, consciente del daño que había causado. Hablamos largo y tendido, compartiendo miedos,
arrepentimientos y esperanzas. Fue un encuentro doloroso, pero necesario. Sin embargo, ambos sabíamos que las heridas eran profundas y que el camino hacia la confianza sería largo y difícil. Pero ese día, sentí que, quizás, no todo estaba perdido. Que había espacio para el perdón y la reconstrucción, aunque fuera paso a paso. Mientras tanto, la batalla legal avanzaba, y aunque los desafíos eran enormes, comencé a sentir que tenía el control de mi vida de nuevo. Cada pequeño triunfo, cada sonrisa de mi hijo, era una victoria que me impulsaba a seguir. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, como una sombra que nunca desaparece. ¿Podría realmente dejar atrás el pasado? ¿Sería capaz de construir una nueva vida, lejos de las mentiras y las traiciones? ¿Y qué pasaría con Diego, con Joaquín, con mi familia? El futuro se presentaba como un horizonte incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Pero yo estaba decidida a enfrentarlo con valentía, a no dejar que el pasado definiera mi destino, y a luchar por la felicidad que tanto había anhelado. Porque, a pesar de todo, sabía que la vida sigue, y que en medio de las cenizas del dolor, siempre puede surgir una nueva luz capaz de iluminar el camino hacia la esperanza y la redención. Nunca imaginé que al final de aquel tormentoso camino, mi vida se encontraría en una encrucijada donde el pasado y el futuro chocaban con una fuerza imparable. Hola, soy Laura, tengo 30 años, y hoy, mientras sostengo a mi hijo en brazos, sé que estoy ante el momento más decisivo de mi existencia. Después de todo el dolor, las traiciones, las pérdidas y las batallas, me encontré sola, en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, con una deuda que parecía imposible de pagar y un corazón lleno de cicatrices. Pero también con una determinación renovada de no dejar que la oscuridad me devorara. Las visitas al juzgado, las largas jornadas de trabajo y las noches en vela se habían convertido en mi rutina. Cada día luchaba por construir una vida digna para mi hijo, pero también para mí misma, para la mujer que había perdido y que ahora quería reencontrar. Sin embargo, en medio de esta reconstrucción, algo inesperado sucedió. Un mensaje anónimo apareció en mi móvil, con una fotografía que me heló la sangre, una imagen borrosa de Diego, en compañía de alguien que no debía estar allí. ¿Quién me enviaba esa foto? ¿Qué quería decirme? ¿Era una advertencia, una amenaza, o algo peor? La incertidumbre volvió a apoderarse de mí, mezclada con una extraña sensación de que mi historia no había terminado, que aún quedaban capítulos por escribir, secretos por descubrir y decisiones que tomar. Mientras contemplaba esa imagen, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Sería esa la clave para entender todo lo que había pasado? ¿O simplemente un nuevo dolor que tendría que soportar? En ese instante, supe que debía prepararme para enfrentar lo que viniera, con la fuerza que había ido recuperando a lo largo de estos meses. Porque la vida, con todas sus vueltas inesperadas, me había enseñado que, aunque el camino sea difícil y lleno de obstáculos, siempre existe la posibilidad de renacer. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y la mirada puesta en un futuro incierto, me dispuse a descubrir qué se escondía detrás de aquella imagen y qué destino me esperaba en los días que estaban por venir. Porque esta historia, aunque llena de sombras, aún tenía espacio para la esperanza, para el amor y para la redención. Y yo estaba dispuesta a escribirla con valentía, sin importar los riesgos ni las consecuencias. El camino era oscuro y desconocido, pero una cosa estaba clara, no volvería a ser la misma, y esta vez, decidiría yo misma quién quería ser.